En un instante el mundo de Clara se derrumbó. La puerta de su casa, aquella que había cruzado miles de veces con risas infantiles, se cerró con un golpe seco, y el eco de las palabras de su madre, «No eres mi hija», resonó como un trueno en su pecho. Era una noche de verano en un pueblo andaluz, donde el aroma de los jazmines no pudo suavizar el peso de su destierro. Clara, de apenas 18 años, caminaba por las calles empedradas de Ronda, con una mochila al hombro y el corazón hecho trizas. Había confesado su amor por Elena, su mejor amiga, en un arranque de valentía tras años de esconderse. Pero en lugar de comprensión, encontró la furia de sus padres, criados en la rigidez de una España que aún arrastraba los ecos de una moral implacable. Su madre, María, con el rostro endurecido por la tradición, le había gritado que su amor era un pecado. Su padre, José, siempre silencioso, solo bajó la mirada, incapaz de defenderla. La echaron como si fuera una extraña, y Clara, con lágrimas quemándole las mejillas, juró no volver jamás. El pueblo, con sus casas blancas y sus naranjos, parecía observarla mientras se alejaba. Los vecinos susurraban desde las ventanas, y el peso de sus juicios la aplastaba. Pero en su interior, una chispa de rebeldía ardía, no renunciaría a quien era, aunque el precio fuera el exilio. Elena, su amor, su refugio, la esperaba en la estación de autobuses. Tenía 20 años, el cabello corto y negro, y una mirada que mezclaba miedo y esperanza. «Nos iremos juntas», le dijo tomando su mano. Y así, bajo la luz de una luna que parecía compadecerse de ellas, subieron a un autobús rumbo a Sevilla, dejando atrás un hogar que ya no lo era. Sevilla las recibió con el bullicio de sus calles y el aroma del río Guadalquivir. Pero la ciudad, aunque vibrante, no era un paraíso. Clara y Elena alquilaron un pequeño piso en Triana, un lugar con paredes desconchadas y un balcón que apenas soportaba 2 macetas. Trabajaban de camareras en un bar de tapas, donde los clientes a veces las miraban con desprecio si se tomaban de la mano. La libertad tenía un sabor agridulce, eran libres de amarse, pero el mundo no siempre estaba listo para aceptarlas. Clara, con su cabello castaño ondulado y sus ojos verdes llenos de determinación, se convirtió en el pilar de ambas. Elena, más reservada, cargaba con el peso de su propia familia, que aunque no la había echado, la trataba con una frialdad que dolía casi tanto como el rechazo. Juntas construyeron una vida frágil pero suya. Por las noches en el balcón compartían sueños bajo las estrellas. Clara quería ser escritora, contar historias que cambiaran corazones. Elena soñaba con abrir una librería donde las voces marginadas tuvieran un lugar. Pero la vida no era solo sueños. Una noche, mientras caminaban por la Alameda, un grupo de hombres las insultó. «Mariconas», gritaron, y una botella vacía pasó rozando la cabeza de Elena. Clara la abrazó, temblando de rabia, pero también de miedo. «Vale la pena», susurró Elena, con los ojos llenos de lágrimas. Clara no respondió, pero su silencio fue una promesa, no dejarían que el odio las doblegara. A medida que los meses se convirtieron en años, su amor se fortaleció, pero también se enfrentaron a nuevas pruebas. Clara comenzó a escribir en un periódico local, pequeñas columnas sobre la vida en Sevilla, pero sus textos más profundos, aquellos sobre su identidad y su amor, eran rechazados por polémicos. Elena, mientras tanto, trabajaba en una librería, pero su sueño de tener la suya propia parecía cada vez más lejano. La ciudad, aunque más abierta que el pueblo, seguía teniendo barreras invisibles. Una tarde, mientras paseaban por el parque de María Luisa, Clara tomó la mano de Elena y le dijo: «Algún día, el mundo nos verá como somos, no como quieren que seamos». Elena sonrió, pero en su mirada había una sombra de duda. No sabían que a cientos de kilómetros en Ronda, María, la madre de Clara, comenzaba a cuestionarse su decisión. Una carta sin enviar, escrita con mano temblorosa, descansaba en un cajón de su casa, llena de palabras que aún no se atrevía a pronunciar. La vida en Sevilla seguía su curso, pero el pasado no las dejaba en paz. Clara recibía noticias esporádicas de su pueblo. Su hermano menor, Miguel, había intentado contactarla, pero ella, herida, no respondía. No podía olvidar el portazo, las palabras de su madre, el silencio de su padre.
Sin embargo, algo en su interior se negaba a apagarse, la esperanza de que algún día su familia entendiera. Mientras tanto, en el pequeño piso de Triana, Clara y Elena seguían construyendo su mundo. Decoraron las paredes con fotos de sus viajes a Granada, Cádiz, Málaga, lugares donde por momentos se sentían libres. Pero la libertad siempre venía con un precio, y el peso de ser quienes eran en un mundo que no siempre las aceptaba comenzaba a hacerse más pesado. Una noche, mientras Clara escribía en su cuaderno, Elena se acercó y le susurró: ¿y si nos vamos? A Barcelona, a Madrid, a cualquier lugar donde podamos ser nosotras sin miedo. Clara la miró, su pluma suspendida en el aire. La idea era tentadora, pero algo en su corazón le decía que huir no era la respuesta. No aún. Los años en Sevilla pasaron como un río que arrastra recuerdos y esperanzas. Clara y Elena, ahora en sus veintitantos, habían transformado su pequeño piso en un refugio de sueños y resistencia. Las paredes, llenas de libros y dibujos, contaban la historia de dos mujeres que se negaban a rendirse. Pero la ciudad, con su mezcla de apertura y prejuicio, seguía poniéndolas a prueba. Clara había conseguido un trabajo fijo en el periódico, escribiendo sobre cultura y sociedad. Sus columnas, aunque cuidadosas, empezaban a tocar temas de identidad y amor, siempre con un velo de metáforas para evitar la censura. Cada palabra que publicaba era un pequeño acto de rebeldía, un grito silencioso contra el mundo que las había rechazado. Elena, por su parte, había ascendido en la librería y ahora organizaba eventos literarios, invitando a autores que hablaban de diversidad y libertad. Juntas soñaban con un futuro donde no tuvieran que esconderse. Pero el pasado no se desvanecía. Una carta llegó al piso de Triana, con el matasellos de Ronda. Era de Miguel, el hermano menor de Clara, ahora de 20 años. Clara, mamá no está bien, escribió. No me atrevo a decirte que vuelvas, pero ella pregunta por ti. Clara leyó la carta una y otra vez, sintiendo una tormenta de emociones. La rabia por el rechazo de su madre chocaba con el amor que aún sentía por su familia. Elena, al verla, la abrazó en silencio. No tienes que decidir ahora, le dijo. Pero Clara sabía que esa carta era una grieta en la muralla que había construido entre ella y su pasado. En Ronda, María, ahora de 60 años, vivía atrapada en sus propios remordimientos. Las noches eran largas, llenas de recuerdos de Clara, su risa de niña, sus ojos verdes brillando al contar historias. La comunidad del pueblo, anclada en tradiciones, seguía susurrando sobre la desgracia de la hija perdida, pero María comenzaba a escuchar otra voz, una que le susurraba que había cometido un error. José, su esposo, seguía encerrado en su silencio, pero sus ojos, antes esquivos, ahora buscaban los de María con una súplica muda. Clara, sin embargo, no estaba lista para perdonar. Decidió no responder la carta, aunque la guardó en un cajón, como un recordatorio de lo que había perdido. En cambio, se volcó en su escritura. Publicó un artículo que causó revuelo, una historia velada sobre dos mujeres que se amaban en un pueblo que las rechazaba. Aunque usó nombres ficticios, muchos en Ronda reconocieron la verdad detrás de sus palabras. Las críticas llegaron, pero también mensajes de apoyo, de jóvenes que se sentían reflejados en su historia. Elena, mientras tanto, enfrentaba sus propios desafíos. En la librería, un cliente habitual, un hombre mayor con ideas arraigadas, la confrontó tras uno de sus eventos. ¿Por qué promueves estas cosas antinaturales?, le espetó. Elena, con la calma que había aprendido con los años, respondió: el amor no es antinatural. Lo que duele es el odio. El hombre se marchó, pero sus palabras dejaron una herida. Esa noche en el balcón, Elena confesó a Clara: a veces siento que luchamos contra un muro que nunca caerá. Clara, tomándola de las manos, respondió: entonces lo derribaremos juntas. Un día, mientras caminaban por la Plaza de España, Clara y Elena se encontraron con una protesta por los derechos LGBT. Cientos de personas, jóvenes y mayores, ondeaban banderas arcoíris y gritaban por la igualdad. Por primera vez Clara sintió que no estaban solas. Se unieron a la marcha, tomadas de la mano,
y aunque algunos las miraban con desprecio, otros les sonreían con complicidad. Fue un momento de esperanza, pero también de recordatorio: la lucha estaba lejos de terminar. En Ronda, María tomó una decisión. Sacó la carta que había escrito años atrás y, con lágrimas en los ojos, la reescribió. Clara, mi niña, no sé si me perdonarás, pero quiero intentarlo, escribió. La envió sin saber si llegaría a su destino. Pero el acto de escribirla fue un paso hacia la redención, un reconocimiento de que el amor de una madre no debería estar condicionado por las reglas de un mundo que no entiende. Clara recibió la carta semanas después. Esta vez no pudo ignorarla. Las palabras de su madre, llenas de arrepentimiento, rompieron algo en su interior. No estaba lista para volver, pero por primera vez en años, pensó en la posibilidad de un reencuentro. Elena, al leer la carta, le dijo: tal vez no se trata de perdonar ahora, sino de abrir una puerta. La vida seguía, y Clara y Elena continuaron construyendo su mundo en Sevilla. Organizaron su primer evento conjunto, una noche de poesía y música en la librería, donde Clara leyó sus escritos y Elena habló sobre la importancia de las historias diversas. El evento fue un éxito, y por una noche sintieron que el mundo estaba de su lado. Pero en el fondo Clara sabía que el pasado, con su peso y sus heridas, seguía esperándola en Ronda. La carta de María marcó un punto de inflexión, aunque Clara no lo admitiera. Cada noche, mientras Sevilla dormía, ella releía aquellas palabras temblorosas, buscando en ellas una verdad que aún no podía aceptar. Elena, siempre observadora, notaba el cambio en su mirada, una mezcla de nostalgia y resistencia. En el trabajo, Clara se volvió más audaz. Sus columnas comenzaron a hablar abiertamente de la discriminación, del dolor de ser rechazada por ser quien eres. Una de sus piezas, titulada El amor que no se nombra, se volvió viral en las redes sociales. Recibió mensajes de apoyo, pero también amenazas. Una noche alguien pintó insultos en la puerta de su piso. Elena, al verlo, quiso mudarse, pero Clara, con una furia que apenas contenía, dijo: no nos esconderemos. Esto es nuestro hogar. Juntas limpiaron la puerta, pero el incidente dejó una marca. Elena comenzó a hablar más de Barcelona, de un lugar donde pudieran empezar de nuevo. Clara, sin embargo, sentía que huir sería rendirse. Si nos vamos, les damos la razón, argumentaba. Pero en el fondo, ella también dudaba. ¿Cuánto más podrían soportar? Mientras tanto, en Ronda, María enfrentaba su propio torbellino. Había comenzado a asistir a una iglesia más progresista, donde un joven sacerdote hablaba de amor y aceptación. Sus palabras la hacían cuestionarse todo lo que había creído. Una tarde, mientras paseaba por el Tajo, se encontró con una vecina que le preguntó por Clara. Por primera vez, María no bajó la mirada. «Es mi hija y la extraño», respondió. La vecina, sorprendida, no supo qué decir, pero María sintió un peso menos en su corazón. José, su esposo, también comenzaba a cambiar. Una noche, mientras cenaban en silencio, él dijo: «Deberíamos ir a Sevilla. Verla». María lo miró, incrédula. José nunca hablaba de Clara. Pero esa noche algo en él se había roto. Tal vez era el cansancio de cargar con la culpa, o tal vez era el amor por su hija, que nunca había desaparecido del todo. En Sevilla, Clara y Elena enfrentaron un nuevo desafío. La librería donde trabajaba Elena cerró por problemas económicos, dejándola sin empleo. Clara, con su salario, apenas podía mantener el piso. Las deudas comenzaron a acumularse, y la presión las puso a prueba. Una noche, discutiendo sobre el futuro, Elena estalló: ¿y si todo esto es demasiado? ¿Y si no podemos seguir así? Clara, herida, respondió: si no luchamos nosotras, ¿quién lo hará? La discusión las dejó en silencio, pero al día siguiente se abrazaron y prometieron no rendirse. Clara decidió arriesgarse más. Contactó con una editorial independiente que había mostrado interés en sus escritos. Les propuso un libro, una colección de ensayos sobre su vida, su amor y su lucha.
La editorial aceptó y por primera vez, Clara sintió que sus palabras podían cambiar algo. Pero el proceso no fue fácil. Escribir significaba revivir el dolor, enfrentarse a los recuerdos de Rhonda al portazo de su madre. Elena, mientras tanto, encontró un nuevo trabajo en una cooperativa cultural, organizando talleres de escritura y arte. Allí conoció a Lucía, una artista de 35 años que pintaba murales sobre diversidad y resistencia. Lucía, abierta y carismática, se convirtió en una amiga para ambas, pero también en un recordatorio de lo frágil que podía ser su relación bajo tanta presión. Clara a veces sentía celos de la conexión entre Elena y Lucía, aunque sabía que era irracional. Una tarde, mientras trabajaban en un evento cultural, Clara recibió una llamada inesperada. Era Miguel, su hermano. Mamá y papá quieren verte, dijo. Están en Sevilla. Clara colgó con el corazón acelerado. No estaba lista para enfrentarlos, no después de todo lo que había pasado. Pero Elena, siempre la voz de la calma, le dijo, tal vez no se trata de ellos. Tal vez se trata de ti, de cerrar esa herida. Esa noche Clara escribió en su cuaderno, el amor es un acto de valentía, pero el perdón lo es aún más. No sabía si podría perdonar, pero por primera vez consideró la posibilidad. Mientras tanto, en un hotel de Sevilla, María y José preparaban lo que dirían, temiendo que su hija, ahora una mujer de 28 años, no quisiera escucharlos. El encuentro estaba cerca, y Clara lo sabía. La idea de ver a sus padres después de 10 años la llenaba de un miedo que no podía nombrar. Sevilla, con su calor sofocante y sus calles llenas de vida, parecía un escenario demasiado grande para un momento tan íntimo. Elena, siempre su ancla, la acompañó en cada paso. No tienes que hacerlo sola, le dijo apretando su mano. Decidieron que el reencuentro sería en un lugar neutral, una cafetería en la Plaza Nueva, donde el bullicio de la ciudad podría suavizar la tensión. Clara llegó primero con un cuaderno en la mano, como si escribir pudiera protegerla. Cuando María y José entraron, el tiempo pareció detenerse. María, con el rostro surcado por arrugas nuevas, tenía los ojos húmedos. José, más encorvado de lo que Clara recordaba, apenas podía mirarla. Clara, dijo María con la voz rota. No espero que me perdones, pero lo siento. Clara, con el corazón latiendo fuerte, no respondió. Las palabras de su madre eran un eco de la carta, pero escucharlas en persona era diferente. Dolía, pero también aliviaba. El encuentro fue breve, lleno de silencios incómodos y frases a medio decir. José habló poco, pero cuando lo hizo sus palabras fueron un golpe, nunca debí dejar que te fueras. Clara, con lágrimas en los ojos, solo asintió. No estaba lista para abrazarlos, pero algo en ella comenzó a sanar. Elena, desde una mesa cercana, observaba con una mezcla de orgullo y alivio. Después de ese día, Clara y Elena hablaron mucho. Clara sentía que el perdón era un camino largo, pero por primera vez no lo descartaba. Mientras tanto, su libro avanzaba. La editorial estaba entusiasmada, y Clara comenzó a soñar con presentarlo en Ronda, en el pueblo que la había expulsado. Era una idea loca, pero también un desafío. Elena, por su parte, encontró un nuevo propósito en la cooperativa. Con Lucía organizaron una exposición de arte sobre identidades marginadas que atrajo a cientos de personas. Clara escribió sobre el evento en su columna y por primera vez sintió que sus palabras tenían un impacto real. La ciudad comenzaba a cambiar, o tal vez eran ellas las que estaban cambiando al mundo. En Ronda, María y José intentaban reconstruir su relación con Clara a través de cartas y llamadas esporádicas. No era fácil. Clara respondía con cautela, pero cada mensaje era un paso hacia algo nuevo. Miguel, el hermano de Clara, se convirtió en un puente entre ellos, contándole a Clara cómo el pueblo estaba cambiando, cómo las nuevas generaciones hablaban de diversidad con menos miedo. Una noche, mientras Clara y Elena cenaban en su balcón, Clara dijo, creo que estoy lista para volver a Ronda. Pero no para quedarme, sino para mostrarles quién soy.
Elena sonrió, sabiendo lo que eso significaba. Planeaban presentar el libro de Clara en una librería del pueblo, un acto de valentía que podía cambiarlo todo. El día de la presentación llegó. Clara, con Elena a su lado, entró en ronda como una guerrera que regresa a un campo de batalla. La librería estaba llena, no solo de curiosos, sino de personas que habían leído sus columnas y querían escucharla. María y José estaban allí, en la última fila, con rostros nerviosos. Clara leyó un fragmento de su libro, su voz temblando al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. Habló de amor, de dolor, de resiliencia. Cuando terminó, el aplauso fue ensordecedor. María se acercó al final, con lágrimas en los ojos. Estoy orgullosa de ti, dijo. Clara, por primera vez en años, la abrazó. No era un final perfecto, pero era un comienzo. La presentación en ronda marcó un antes y un después. Clara, de pie frente a un público que alguna vez la había juzgado, sintió que había recuperado una parte de sí misma. Elena, a su lado, le apretó la mano como siempre, su refugio en la tormenta. Pero el regreso al pueblo también trajo recuerdos dolorosos, y Clara sabía que el camino hacia la reconciliación con sus padres sería largo. De vuelta en Sevilla, la vida parecía más ligera. El libro de Clara, titulado Raíces rotas, se convirtió en un éxito inesperado. Las librerías de toda Andalucía lo exhibían, y Clara recibió invitaciones para hablar en eventos culturales. Pero el éxito también trajo nuevos desafíos. Las críticas de sectores conservadores se intensificaron, y Clara comenzó a recibir mensajes de odio en las redes sociales. Una noche alguien arrojó una piedra a la ventana de su piso. Elena, siempre protectora, insistió en que denunciaran el incidente. Pero Clara, cansada de pelear, dudó. ¿De qué sirve?, dijo. Siempre habrá alguien que nos odie. Elena, con una determinación que rara vez mostraba, respondió, no luchamos por ellos, Clara. Luchamos por nosotras, por las que vendrán después. Esas palabras reavivaron la chispa en Clara, y juntas presentaron la denuncia, un acto pequeño pero significativo. En Ronda, María y José comenzaron a asistir a reuniones de un grupo de apoyo para familias de personas LGBT. Allí, escucharon historias de otros padres que, como ellos, habían luchado con sus prejuicios. María, en particular, encontró consuelo en compartir su historia. Perdí a mi hija por mi ignorancia, confesó en una reunión, con la voz quebrada. Pero quiero recuperarla. José, aunque más reservado, comenzó a hablar más, a reconocer sus errores. Clara, mientras tanto, recibió una invitación para dar una charla en Madrid, en un festival literario. Era una oportunidad enorme, pero también un riesgo, exponerse aún más en un escenario nacional. Elena la animó, tus palabras están cambiando cosas, Clara. No te detengas ahora. Decidieron ir juntas y Madrid las recibió con una energía diferente, más abierta, más vibrante. La charla fue un éxito, y Clara conoció a otras autoras que, como ella, usaban sus voces para desafiar al mundo. Pero no todo era triunfo. En Madrid, Clara y Elena enfrentaron un momento de tensión. Durante una cena con otros escritores, una autora comentó casualmente que las parejas como ellas tenían que ser discretas para no incomodar. Elena, herida, se levantó de la mesa. Clara, dividida entre defender a su pareja y evitar un conflicto, se quedó en silencio. Esa noche en el hotel discutieron. A veces siento que sigo siendo un secreto para ti, dijo Elena, con lágrimas en los ojos. Clara, destrozada, prometió no volver a callar. El incidente las acercó aún más. De regreso en Sevilla, decidieron dar un paso audaz, organizar una boda simbólica en el Parque de María Luisa, rodeadas de amigos como Lucía y otros que habían conocido en su lucha. No era legal, no en esa España, pero era un acto de amor, un desafío al mundo. Bajo los árboles, con el sol filtrándose entre las hojas, Clara y Elena se prometieron estar siempre juntas, sin importar lo que viniera. En Ronda, María recibió una invitación para la boda.
Dudó, pero José, en un gesto inesperado, dijo: «Iremos». El día de la ceremonia, Clara no pudo contener las lágrimas al ver a sus padres entre los invitados. No hablaron mucho, pero su presencia era un paso enorme. La boda simbólica marcó un nuevo capítulo para Clara y Elena. El parque de María Luisa, con sus fuentes y sus senderos, fue testigo de un amor que había resistido años de dolor y rechazo. Los amigos, la música y las risas llenaron el aire, pero la presencia de María y José fue lo que más sorprendió a Clara. No hablaron mucho ese día, pero sus ojos, llenos de una mezcla de culpa y esperanza, decían más que cualquier palabra. De vuelta en Sevilla, la vida parecía más brillante. El libro de Clara seguía ganando lectores y Elena, inspirada, comenzó a trabajar en su sueño, abrir una librería propia. Con el apoyo de Lucía y la cooperativa, encontraron un local pequeño en el centro de Sevilla. Lo llamaron Refugio, un nombre que reflejaba lo que querían ofrecer, un espacio seguro para todos. Pero el mundo no cambia de la noche a la mañana. Una noche, mientras decoraban la librería, un grupo de jóvenes lanzó insultos desde la calle. Clara, harta, salió a enfrentarlos. «Volved cuando sepáis amar», gritó con una valentía que sorprendió incluso a Elena. Los jóvenes se marcharon, pero el incidente fue un recordatorio de que la lucha seguía. En Ronda, María y José continuaban su propio viaje. María, ahora más activa en el grupo de apoyo, comenzó a hablar en público, compartiendo su historia para ayudar a otros padres. José, aunque más lento en su cambio, empezó a leer el libro de Clara. Cada página era un golpe al corazón, pero también una lección. «No la conocíamos», le dijo a María una noche. «Y aún no la conocemos del todo». Clara, mientras tanto, fue invitada a un programa de televisión nacional para hablar de su libro. Era una oportunidad enorme, pero también aterradora. El programa, conocido por su tono sensacionalista, podía ser una trampa. Elena la acompañó al estudio, y juntas enfrentaron las preguntas incisivas del presentador. Clara habló con una claridad que silenció al público: «No pido que me acepten. Pido que dejen de odiarnos por existir». Su sinceridad resonó en todo el país, y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. La librería Refugio abrió sus puertas con una fiesta que atrajo a cientos de personas. Clara leyó fragmentos de su libro, y Elena habló sobre la importancia de los espacios seguros. Entre los asistentes estaban María y José, quienes, por primera vez, vieron a su hija no como la niña que habían perdido, sino como la mujer fuerte en la que se había convertido. Pero la felicidad siempre venía con sombras. Una noche, Clara recibió una llamada de Miguel. «Mamá está enferma», dijo. «¿Es grave?» Clara, dividida entre el pasado y el presente, decidió volver a Ronda. Elena la acompañó, y juntas enfrentaron un pueblo que, aunque había cambiado, aún las miraba con curiosidad. En el hospital, Clara vio a María, frágil pero con una chispa en los ojos. «No quiero irme sin decirte que te amo», dijo María, con la voz débil. Clara, con el corazón roto, tomó su mano. No era el perdón total, pero era un paso. La enfermedad de María cambió todo. Clara y Elena se quedaron en Ronda más tiempo del planeado, viviendo en la casa de la infancia de Clara, un lugar lleno de recuerdos agridulces. Cada día en el hospital era una danza entre el pasado y el presente, entre el dolor y la esperanza. María, aunque débil, hablaba con Clara como nunca antes lo había hecho. Contó historias de su propia juventud, de sus miedos, de cómo la sociedad la había moldeado. «No supe quererte como merecías», admitió una tarde. Clara, con lágrimas en los ojos, respondió: «Estás aquí ahora». José, por su parte, encontró su manera de conectar. Una mañana, llevó a Clara al huerto detrás de la casa, donde solían trabajar juntos cuando ella era niña. «Este lugar no ha sido el mismo sin ti», dijo. Por primera vez, Clara vio en su padre no al hombre silencioso que la dejó ir, sino a alguien que también había sufrido. Elena, mientras tanto, se convirtió en el pegamento que mantenía unida a la familia.
Organizaba las comidas, hablaba con los médicos y con su calma característica, ayudaba a Clara a navegar por sus emociones. Pero también tenía sus propios temores. Una noche, mientras paseaban por el Tajo, le confesó a Clara: «Tengo miedo de que, si los perdonas, algo cambie entre nosotras». Clara, tomándola de las manos, respondió: «Tú eres mi hogar, Elena. Nada cambiará eso». En Sevilla, la librería Refugio seguía creciendo, gracias a Lucía y los amigos que la mantenían viva. Clara y Elena regresaban cada fin de semana para supervisarla, pero Ronda las reclamaba. La salud de María mejoró lentamente y con cada día, la relación con Clara se fortalecía. Pero el pueblo seguía siendo un lugar complicado. Algunos vecinos la saludaban con amabilidad, otros con miradas de desaprobación. Clara decidió organizar un evento en Ronda, una lectura de su libro en la plaza del pueblo. Era un riesgo enorme, pero también una forma de cerrar un círculo. La plaza se llenó de rostros conocidos y desconocidos. Clara habló con una voz que temblaba de emoción, contando su historia, la de Elena, la de tantas otras. María y José, en primera fila, aplaudieron con lágrimas en los ojos. El evento no estuvo exento de tensiones. Un grupo de personas protestó al fondo, gritando consignas contra la diversidad. Pero esta vez Clara no se calló. «Este pueblo es mi hogar, y no me iré», dijo con una fuerza que silenció a los detractores. Elena, a su lado, sonrió con orgullo. María, al volver a casa, escribió una carta abierta que publicó en el periódico local. En ella, pedía perdón a Clara y a todas las personas que había juzgado por ignorancia. La carta se volvió viral y Ronda, poco a poco, comenzó a hablar de cambio. 20 años después de aquel portazo, Clara y Elena estaban de pie frente a la misma puerta. María, ahora recuperada, las recibió con un abrazo que decía más que cualquier palabra. José, con una sonrisa tímida, les ofreció una botella de vino del huerto. La casa, antes un lugar de dolor, ahora era un espacio de sanación. La librería Refugio se había convertido en un símbolo en Sevilla, un lugar donde jóvenes y mayores encontraban historias que los hacían sentir menos solos. Clara, ahora una autora reconocida, viajaba por España dando charlas, siempre con Elena a su lado. Su amor, que una vez fue un secreto, ahora era una bandera de orgullo. En Ronda el cambio era lento pero real. La carta de María inspiró a otros a hablar, a cuestionar, a aceptar. El pueblo, aunque aún dividido, comenzaba a abrirse. Clara y Elena organizaron un festival anual de literatura y arte diverso, que atraía a personas de toda Andalucía. Cada año María y José estaban en primera fila, aplaudiendo a su hija y a su pareja. Una tarde, mientras paseaban por el Tajo, Clara le dijo a Elena: «Pensé que el amor era suficiente, pero me equivoqué. También necesitamos coraje y tú me lo diste». Elena, con lágrimas en los ojos, respondió: «Y tú me diste un hogar». El final no fue un cuento de hadas. Había días en que el mundo seguía siendo cruel, en que las miradas y los susurros dolían. Pero Clara y Elena, junto a su comunidad, habían construido algo más grande que el odio, una vida llena de amor, resistencia y esperanza. Y en esa puerta, donde una vez Clara fue rechazada, ahora había una placa que decía: «Aquí comienza el amor».